La semana pasada empezamos con... Hola, profe. Hola, José. Con... Ya llegó. Bien, empezamos entonces las clases con el contenido, si ustedes se recordarán, de la personalidad integrada y sus valores, ¿cierto? Empezamos a ver los valores. No sé por qué no encuentro la pestaña, estoy intentando proyectar. Vamos a ver. Qué raro. Vamos a ver. Entonces, quedaron unas preguntitas pendientes que yo les dije que por el tiempo íbamos a retomar esta clase, entonces, al principio de esta clase. Así que ahora les voy a proyectar y ustedes me dicen, por favor, chicos, si se ve. Sí. Se ve. Genial. Vamos a llegar entonces a la parte de las preguntitas pendientes. A ustedes se acordarán de que hablamos el valor de la persona consigo mismo, ¿no es cierto? Autocuidado, ser honesto consigo, los valores de las relaciones intersubjetivas, ¿no es cierto? Lealtad, honestidad, empatía, solidaridad, respeto, etcétera. Hay muchos valores que, obviamente, por temas de tiempo no enunciamos, pero ya hablamos la semana pasada de algunos. Y practicamos, ¿no es cierto? Porque lo principal para que nos vaya bien en la prueba de psicología y filosofía es practicar y, como ustedes verán, hay preguntas que no son, o sea, no son tan difíciles que podemos responder, ¿no es cierto?, de alguna forma intuitivamente o a través del sentido común, porque todas las personas, por supuesto que tenemos valores. ¿Qué valor está presente en la imagen A? A, justicia, humildad, La D. C, tolerancia, D, La D. solidaridad. Solidaridad. La D, dicen por acá. Así es, solidaridad. Entonces, este tipo de preguntas les puede aparecer en la prueba, es decir, le ponen una imagen y usted tiene que decir a qué valor corresponde esta imagen. Por ejemplo, esta. ¿Qué valor busca promover la imagen? A, la participación, B, el autocuidado, C, la honestidad o D, el esfuerzo. El autocuidado. Sí, el autocuidado debería ser, porque es frágil. Claro, aquí esta es Porque una dice que campaña que salió en la televisión, ¿no es cierto? Que la campaña es frágil, campaña por el uso del casco, entonces estaba promoviendo el valor del autocuidado. Ustedes bien lo dijeron, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en las ciudades existen estacionamientos de uso exclusivo para personas con discapacidad. En la imagen 2, ¿qué valor ha ignorado el conductor del vehículo? A, lealtad, B, honestidad, C, respeto, D, tolerancia. ¿Cuál es el valor que se transgrede? Respeto. el respeto. Respeto. El respeto. Profe, respeto. Respeto. Absolutamente el respeto. Finalmente, pregunta final para la reflexión. Indique un valor relevante con relación a la interacción con personas que provienen de otros países. Fundamente su respuesta. ¿Qué valor es relevante en la interacción con personas que provienen de otros países? Ingrid. Yo creo que la tolerancia, profesora, porque todas las personas, depende del lugar que vivamos, cómo nos hayamos criado, familia, qué sé yo, tenemos diferentes costumbres y diferentes formas de actuar, a veces de hablar. Entonces, nosotros tenemos que tolerar la educación de otras personas porque no siempre es para agredirnos o para pasar a traernos lo que ellos hacen. Por ejemplo, en la cultura de lo que comen, por ejemplo, que a veces para nosotros puede ser un poco transgresor,
pero es parte de la cultura de algunas personas comer cosas que nosotros no comemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, empatía, ponerse en lugar y otro. El respeto, independiente de su etnia. Súper. Bien, muchas gracias, Ingrid y Moisés, creo que estaba hablando. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? Pero súper bien ambas respuestas. Eso es lo que se espera. Por ejemplo, esta es una pregunta que salió, fue una pregunta abierta, me acuerdo, y es una pregunta que usted tiene que indicar el valor, por supuesto, en ese, dijeron tolerancia, respeto, y ese sería el valor, ¿no es cierto? Y lo que usted agrega es el fundamento de por qué ese es el valor que corresponde a esta situación en específico. Súper bien. ¿Alguien más quiere opinar? Acogerlo, tener empatía con ellos, que es ponerse en el lugar de ellos. Empatía, súper bien, súper bien. Entonces, ese sería el valor, ¿no es cierto? Empatía. Perfecto. Y la justificación es porque hay que ponerse en el lugar de ellos. Súper bien. ¿Alguien más quiere decir algo específicamente de este valor? De un valor. Súper bien todo lo que han dicho. Esas son las preguntas que... La amabilidad cuando llega una persona extranjera. Bien, bien, sí. Sí, está bien. Bien, esas son las preguntitas que quedaron. Muy difícil. ¿Tan buena nomás, profe? No. No, cierto que lo podemos hacer. Se puede súper lograr. Así que, muy bien, estas es las preguntas que quedaron respecto de los valores, ¿no es cierto?, consigo o valores intersubjetivos, pero como veremos la clase de hoy, no son los únicos valores presentes. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir la presentación del día de hoy. Ya ustedes de nuevo me dicen, por favor, chicos, si se ve. Chicos, chicas. Me hacen con el dedito. Bien, perfecto. Hoy entonces seguiremos en esta unidad, la unidad número 3, que tiene que ver con la personalidad integrada y sus valores. La personalidad integrada y sus valores. Bien, entonces le puse ahí parte 2 porque es la parte 2, ¿no es cierto?, de lo que empezamos la semana pasada, que tenía que ver con la personalidad íntegra y sus valores. Insisto, los objetivos de la sesión del día de hoy son los siguientes: aplicar valores en contextos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales. Y el objetivo 2 de la clase de hoy es fundamentar opiniones referidas a situaciones cotidianas o problemáticas que involucran valores en el ámbito personal, interpersonal, comunitario y social. Entonces, lo primero que comentaré al respecto es que los valores son las normas de conducta, ¿no es cierto?, y actitudes según las cuales nos comportamos y que, por supuesto, están de acuerdo a aquello que consideramos justo, bueno, deseable, ¿no es cierto? Como valores como los que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, solidaridad, tolerancia, respeto, etcétera. Entonces, los valores son la base de la formación humana, ¿ya? Entonces, los valores son parte importante de nuestro quehacer diario. ¿Cómo nos desarrollamos? Todos los días, a cada rato, estamos actuando en concordancia de acuerdo a nuestros valores, ¿no es cierto? Pero es necesario decir que los valores es algo distinto a los deseos, porque los valores es algo que hacemos después de reflexionar si realmente eso que estamos haciendo es bueno o si eso que estoy haciendo se condice con mis valores. Los valores, a diferencia de los deseos, se piensan, se reflexionan. No es algo automático, ya las personas no nacen con valores. Los valores no tienen que ver con el deseo, porque no todo lo que yo deseo es bueno siempre, ¿ok? Entonces, ¿de dónde vienen los valores y por qué son tan importantes? Debemos entender que los valores
serían una especie de pauta que define nuestra personalidad. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Es decir, ¿cuáles son mis valores? Es muy importante, por supuesto, que los valores son construidos a partir de las experiencias que tengamos en nuestra vida. Y ya lo conversamos en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando entramos en conflicto con nuestros valores o lo que deberíamos hacer? Porque cuando mentimos, por ejemplo, hay una especie de incoherencia entre lo que creo y lo que sé que es correcto y lo que finalmente estoy haciendo, mintiendo, ¿cierto? Esa incoherencia entre pensamiento y conducta genera esa sensación de no estar siendo fiel a ti mismo, de alguna forma, ¿cierto? Por eso es importante actuar éticamente y de acuerdo con lo que consideramos, bueno, justo, correcto. Como revisamos en la clase pasada, hay distintos tipos de valores, ¿cierto? Revisamos valores consigo mismo, ¿cierto? Honestidad contigo, autocuidado, que son uno de los valores principales, valores intersubjetivos, eso ya lo vimos la semana pasada, y los que veremos hoy, que son el 3 y el 4, valores en la organización social, política y económica, y valores en la relación con la naturaleza. Esos veremos hoy. ¿Pero en qué consiste? Claramente cada uno. Por ejemplo, el valor consigo, ya lo mencionaba antes, tiene que ver con la honestidad consigo y el autocuidado. Valor intersubjetivo, solo mencioné estos 4, pero ustedes ya saben, son muchos. Lealtad, solidaridad, empatía, honestidad, respeto, tolerancia, etcétera. Un largo etcétera. Y, como veremos hoy, valores de organización social, política y económica, tales como justicia, participación y respeto a los derechos humanos. Y finalmente veremos los valores en relación con la naturaleza, que tienen que ver con responsabilidad, cuidado del entorno, preservación y sostenibilidad. Así que, sin más preámbulos, empezaremos, veremos, estos son los primeros, lo primero que revisaremos, que son estos valores en la organización social, política y económica, justicia, participación y respeto a los derechos humanos. Primero, ¿qué es la justicia? Justicia implica la distribución equitativa de recursos, oportunidades y derechos para todos los miembros de la sociedad. Se traduce en acceso a educación, salud, vivienda y trabajo digno. Pregunta, según la definición entregada y tu opinión, ¿cómo es la justicia en Chile? Puede abrir el micrófono o contestar por el chat. No hay problema con eso. Mala. Mala, Pésimo. Mala. malísima, malísima. No Muy existe. mala, profe, muy mala. No Yo existe, no la considero tan mala. Ya, aquí hay dividido, está dividido, bueno, no tan dividido, porque la mayoría dice que es mala, pero hay opciones, o sea, hay personas que también dicen que es buena. ¿Por qué? ¿Alguien quiere decir alguna opinión? ¿Quiere ahondar más en por qué? Yo que soy la contrera y que voy en contra del resto, puedo argumentar algo. Yo creo que en educación, si yo pienso en la posibilidad de educarse que tienen mis hijos hoy y en la posibilidad de educarme que tuve yo hace unos años atrás, pienso que hoy día los niños tienen muchas más posibilidades, hay muchas más formas de poder recibir esa educación, tienen más facilidades, por lo menos de las que yo tuve. Entonces considero que comparado con algunos años no es tan mala. Sobre la salud pienso igual, porque yo que tengo hijos pequeños, mis hijos tienen leche gratis, vacunas gratis, y aunque no siempre hay doctor o qué sé yo, de hecho yo cuando estuve embarazada me hice un tratamiento dental completo gratis, entonces no puedo decir que la salud es mala. En vivienda estamos ahí más o menos, son muchos años los que uno tiene que estar postulando para poder tener casa propia. Y el trabajo, bueno, eso depende de cómo esté económicamente el país, entonces, pero tampoco considero que sea
tan malo, a lo mejor podría ser mejor pagado. Mm. Gracias, Ingrid. Moisés. Yo considero justo, profe, que en este país, que a los adultos mayores se le pague una plata tan básica, y otra gente que no se lo merecen ganan una cantidad de plata que no justifican. Eso me parece una injusticia terrible que está pasando en este país. Gracias, Moisés. Teresa. Es que yo opino que si pareció a mi compañera mi compañera Ingrid, tan mal, no estamos ciertamente comparados con otros países, tan mal no estamos tampoco. Sí, ciertamente razón tiene nuestro compañero que las pensiones todas son bajas, pero comparado con otros países, entre comillas, estamos regularmente al medio, hija. Ya. Por ahí hay opiniones malas, es más o menos buenas. Por ahí Teresa dice que es más o menos, no es tan mala tampoco. ¿Alguien más quiere? Miriam quiere decir algo también. Yo estoy de acuerdo con el compañero que la Moisés. justicia, con Moisés, que la justicia más o menos, y los adultos mayores, los sueldos son muy bajos para ellos. Y realmente las personas que, como dice Moisés, hay muchas personas, yo conozco muchas personas que ganan un tremendo nivel y no es mucho lo que hacen. Esa es mi respuesta, profe. Gracias, Miriam. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Aquí, por ejemplo, la imagen representativa de la justicia supone que es una mujer con los ojos vendados. Eso quiere decir que la justicia es ciega, podría decir que no ve quién está del otro lado, sino que siempre es justo. ¿Es tan así? ¿Ustedes creen que la justicia no es ciega? En algunas justicias es ciega. Bien. ¿Alguien quiere opinar algo más? Yo creo que la justicia es mala, porque pienso que hay justicia solamente para la gente que tiene dinero. La gente que no tiene dinero no tiene justicia en este país. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Y lo otro, profe, que le quiero agregar un poquito, que la compañera anterior dijo que comparándonos con los otros países, nosotros estamos bien. Este no es el tema, nosotros estamos viendo lo que es justicia, lo que es justo, independientemente de que si los otros, en el otro país, porque no lo estoy discutiendo, pero estoy aclarando, en el otro país, pongámosle, anden con la cabeza para abajo, nosotros andemos medio muy saltando, estaríamos mejor que ellos. No ese es el tema es de las injusticias que se está haciendo ahora en este tiempo. Gracias. Gracias, Moisés. Bueno, sí, aquí igual está bien dividido. Este es un tema que siempre divide un poco. Hay personas que hacen ciertos énfasis en algunos puntos y la verdad es que lo estamos tomando desde el punto de vista desde la organización social, política y económica. Por eso hablamos de la justicia. Como nosotros podemos opinar, ¿no es cierto? Hay diversas opiniones, por supuesto, pero no podemos hacer la justicia, no sé si me explico, pero sí, lo que sí podemos, en este caso que ya es algo más personal, podemos ser personas justas, ya no podemos, si bien no podemos hacer la justicia, podemos actuar con justicia, que es distinto, yo encuentro, y que eso sí depende de nosotros, porque lo demás, como por supuesto mirábamos la definición, Chile no se caracteriza por ser un país realmente equitativo y tan justo. Personal, es opinión personal, por supuesto, cada persona tendrá su opinión absolutamente respetable, ese no es el punto,
principal, solo era una pregunta para la reflexión, pero como estamos hablando de los valores de organización social, política y económica, muchas gracias por sus opiniones, por supuesto. Valores en organización social, política y económica. Participación. ¿Qué es la participación? Busca la inclusión activa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Se fomenta a través de mecanismos como la democracia participativa y la consulta ciudadana. Pregunta, ¿qué mecanismos de participación existen en Chile? La protesta. Disculpe, no escuché. ¿Qué cosa? Las protestas. Protestas. Sin Ya. voto. El voto. Ya, súper. El derecho de opinión. Derecho de opinión, ya, súper. Claro, mecanismos de participación, súper, sí, lo que dijeron está correcto, son mecanismos de participación. Y bueno, como mencionaba por ahí, el voto en Chile bueno, sí, efectivamente, votamos porque es un país que afortunadamente su sistema de gobierno es la democracia. ¿Qué democracia tenemos? Esto es pregunta que deberían quizás saber porque están en tercero o cuarto medio. ¿Saben qué democracia? ¿Qué democracia existe en Chile? La democracia que existe en Chile es la democracia representativa, ¿no es cierto? O sea que tú votas para elegir a tu representante, ya sea a nivel de comunal, gobernadores o presidenta de la República, ¿no es cierto? Ese tipo de democracia tenemos en Chile y, por supuesto, que lo que se espera de los valores de la organización social, política y económica es la participación. Y, finalmente, lo que se espera en los valores en organización social, política y económica es el respeto a los derechos humanos. ¿Qué es esto del respeto a los derechos humanos? Los derechos humanos reconoce y protege la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, sin discriminación por motivos de raza, género, religión, orientación sexual o cualquier condición. Pregunta, según tu opinión, ¿en Chile se respetan los derechos humanos? Se abre el micrófono y el chat. No, Si es que quieren participar. Viviana dice, no, a ver, ¿por qué alguien quiere hablar, quieren desarrollar la idea? Son los derechos humanos. Hay que decir que, primero, los derechos humanos, ¿cómo surgen los derechos humanos? Los derechos humanos surgen luego de la Segunda Guerra Mundial por la crueldad, los horrores que se vivieron en la guerra, ¿no es cierto? Ustedes sabrán la Segunda Guerra Mundial, con el exterminio de los nazis, por ejemplo. Entonces después muchos países se juntaron y acordaron que se iban a resguardar los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen que ver con la acción, por ejemplo, de un civil hacia otro civil. Por ejemplo, si alguien va y me pega, por ejemplo, si una persona a la calle va y me pega, eso no es que no estén respetando mis derechos humanos. Por ejemplo, si el presidente fuera y me pegara, ahí sí sería que no están respetando mis derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen que ver cuando agentes del Estado, ya sea cualquier persona que dependa del Estado, transgrede a una persona, a la población civil. De eso se trata los derechos humanos. Por eso, cuando en un país hay una dictadura, por ejemplo, se dice que no se respetan los derechos humanos, pues la persona que gobierna o la persona que trabaja para el Estado transgrede la libertad de las personas, de los civiles. De eso se tratan los derechos humanos. Teresa dice que sí, porque hay leyes que nos protegen como ciudadanos.
Ya. Teresa dice que sí. Chile, específicamente, sí adscribe a los tratados internacionales de los derechos humanos, como la mayoría de los países del mundo. Y la mayoría de los países adscribe a estos tratados internacionales. Claro, después de los horrores de la guerra, los países dijeron, ojalá nunca más pase lo que pasó con la Alemania nazi. Entonces, por eso cuando se habla de los derechos humanos, tienden a existir algunas confusiones. Ahora bien, lo que podríamos discutir es que si se respetan o no en Chile los derechos humanos, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, en Chile se supone que hay justicia, ¿no es cierto? Pero en la práctica ya vemos que no siempre lo que dice el papel o las leyes es lo que pasa realmente, ¿no es cierto? Entonces, más allá de lo que podamos opinar respecto a la justicia, la participación o incluso los derechos humanos, existen en Chile como un valor al menos, como que se espera que se respeten los tratados internacionales y por ende también se respeten los derechos humanos, porque son como los derechos de todas las personas, que claro es la dignidad, la no discriminación por ningún motivo, ¿ya? ¿Alguien quiere opinar algo más al respecto? Entonces, lo que se espera al menos como un valor, ¿ya? Es un valor que se espera que se cumpla. Entonces, es importante que se entienda de esta forma que los derechos humanos es cuando agentes del Estado transgreden a la población civil. Y no es una transgresión, no es que, por ejemplo, yo como civil, si transgredo a un agente del Estado, eso no estoy faltando a los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen que ver específicamente cuando agentes del Estado, en este caso, transgreden a la población civil, es decir, a todas las personas comunes y corrientes que no trabajamos para el Estado. ¿Ya? Entonces, de eso hablan los derechos humanos. En la actualidad hay un poco de confusión respecto a este tema, casi como que los derechos humanos sería algo que está mal, pero es todo lo contrario, sino que habla de que ojalá no exista nunca una guerra, ni nunca más existan campos de concentración como lo existieron en la Alemania nazi. Moisés, ¿quiere decir algo? Ay, profe, que le iba a agregar que, así como lo explica usted, que supuestamente que las personas que guardan el orden, ¿cierto? Los derechos humanos son para proteger a la gente, a los comunes y corrientes como nosotros, pongámoslo así, de agresión de la persona del gobierno, pongamos por decir. Pero si Claro. nosotros agredimos al personal de gobierno, no hay ninguna ley ahí, porque ahí, o sea, tenemos toda la de ganar, parece que incentivan al desorden, porque ¿qué ley rige ahí para los lados? Solamente que el opresor, pongámosle, no haga lo que tenga que hacer, pero si uno ataca de aquí para allá, no le pasaría nada, porque los Hay derechos otras humanos... hay otras figuras legales que sí aportan. Por ejemplo, si yo voy y no sé, si yo entiendo a lo que usted va, pero tendría otra figura legal, ¿no es cierto? Por ejemplo, sería daño a, no sé, si yo voy e intento matar al presidente, por ejemplo, si ahí estaría la figura legal del magnicidio, por ejemplo. Es distinto, por ejemplo, si el presidente va y me intenta matar a mi persona común y corriente, ahí sí sería como es un agente del Estado el que está intentando atentar contra mí, y bueno, y cualquier persona que trabaje para el Estado, yo estoy diciendo el presidente para que se entienda que es una persona como que trabaja para el Estado, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier persona que dependa del Estado. Muy bien, profe, gracias. Sí, de eso se trata. Pero claro, en ese caso, si yo, por ejemplo, cometo un acto en contra de una autoridad, por ejemplo, o de un agente del Estado, tendría otra figura legal, pero no un atentado contra los derechos humanos, que, insisto, el respeto por los derechos humanos nace a propósito de la guerra, ya del exterminio de los nazis. Y es una respuesta al genocidio que tristemente pasó hace no tantos años atrás. Bueno, por eso es el surgimiento de los derechos humanos. Eliseo, Yo pienso que acá en Chile se entiende los derechos humanos que defienden a los delincuentes. Y eso yo creo que todos piensan lo mismo porque todos
tienen abogados, los delincuentes, le dan todo el Estado y a una persona que le roban tiene que defenderse solo. Pero yo creo que hay una confusión ahí. No, hay una confusión. Es que las personas ahora confunden el concepto de derechos humanos porque creen que los derechos humanos es como que todas las personas tienen los derechos, pero específicamente es algo muy específico. Es cuando, por ejemplo, alguien del Estado... Entiende que se hizo contra la guerra, que una autoridad que va dando con uniforme, se entiende que eso va a ser, que va a maltratar a las personas por andar con uniforme. Entonces, yo entiendo que fue hecho para eso, pero lo que se entiende acá en Chile es como al revés. Claro, algunas personas podrían pensar que no, pero no se trata de eso, es que hay mucha confusión, yo creo. Yo creo que de eso se trata. Pero sí, y eso que dice como que las personas como que defienden a los delincuentes, claro, en Chile existe la legislación, bueno, hay muchos países del mundo es que, por ejemplo, cuando una persona comete un delito, el Ministerio Público se hace parte de la demanda, y claro, no hay ninguna persona por el delito que cometa que no tenga, de alguna forma, que el Ministerio Público no le dé una, por así decir, ¿cómo Una eso? defensa. Claro, todos tienen una defensa en el fondo. Claro, eso es cierto. Todas las personas tienen una defensa porque se asume como como presunción de inocencia, ¿no es cierto? ¿Alguien levantó la mano? ¿Ingrid? Sí, para comentar que yo pienso, entiendo el punto de Liceo y pienso como él, porque siento que estas organizaciones de derechos humanos hacen mal uso de ese poder que tienen para defender muchas veces a los delincuentes o a la gente que hace disturbios. Sí, sí, sí. Yo, no sé, es que es distinto, yo creo que estamos hablando de cosas distintas, porque de hecho, como de facto, no existe como a nadie que se le defienda por hacer disturbios. Yo creo que es todo lo contrario, porque existen de hecho muchas leyes que está tipificado de hecho en la ley. Hay muchas leyes al respecto y de los derechos humanos. Es específicamente, por ejemplo, si a una persona, un agente del Estado agrede a una persona a población civil, pero los derechos humanos no tienen que ver con defender a delincuentes, ¿no? Hay muchas personas que dicen que es eso, para confundir lo que son los derechos humanos, pero los derechos humanos de hecho es algo súper lindo, es algo que ojalá se respetaran en todos los países y en los tratados internacionales, porque en los horrores de la guerra es cuando más se transgreden los derechos humanos. Y bueno, con respecto a que los delincuentes tengan defensa, es algo que está tipificado por la ley. No, pero yo creo que es una confusión. Yo creo que estamos hablando de lo mismo y que estamos de acuerdo, solo que hay una confusión respecto de lo que se piensa al respecto, o de lo que se dice que son los derechos humanos, porque los derechos humanos no es algo malo, es algo bueno. De hecho, es algo muy bueno. En los países donde hay dictaduras, por ejemplo, se transgreden los derechos humanos. En muchos, en varios, no sé, yo creo que la mayoría del mundo está de acuerdo, o sea, está de acuerdo con que los derechos humanos es algo muy positivo. Es algo muy positivo y con respecto a la presunción de inocencia, bueno, ahí sería otro tema en términos legales y bueno, tiene que ver más con la justicia, pero independiente de lo que podamos pensar respecto como específicamente de estos conceptos, que claro, vamos a tener opiniones, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, por supuesto, y eso está muy bien, está normal, es lo correcto, es lo que tiene que pasar porque tenemos que conversar acerca de los conceptos. Es que el concepto en sí mismo no es malo. Quizás que se mal utilice podría ser distinto, pero el concepto en sí mismo es un valor que tiene que ver cómo se organiza un país. O sea, es algo bueno. Ahora la mal utilización podríamos pensar lo mismo de la justicia o incluso de la participación, ¿cierto? Pero son temas distintos. Y a propósito de este valor, es algo que se conversa mucho en temas de organizativos, ¿no es cierto? Como de la organización social, política y económica. Así que
por ejemplo, si usted en una pregunta de prueba le dicen Chile adscribe al valor de los derechos humanos, usted tiene que decir absolutamente que sí, ¿ya? Eso es lo que usted tiene que poner en la prueba. Independiente si puedas tener una valoración o pueda darle un sentido distinto a los derechos humanos, independiente de lo que se pueda pensar, es algo que sí adscribe Chile y la mayoría de los países del mundo. Es algo bueno. Eso es porque es un valor positivo, porque en el fondo lo que dice que respeto, o sea que el presidente no podría ir y decirme como te discrimino a ti por tu raza. Eso no podría hacerlo, ¿se entienden? Y nadie podría discriminarme por eso, ni por mi religión. Ya hay países en que no se acepta otro tipo de religión. Imagínense como que tengan que, por ejemplo, no sé, en Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte no adscribe a los derechos humanos, a los tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, toda la gente se tiene que vestir igual, ser igual, un horror. Entonces, para eso están los derechos humanos, para cuidarnos de los horrores de la guerra, de las dictaduras y de lo que podría ser una persona que tiene poder en contra de la población civil. Ya es muy importante eso. Esos son los valores en relación con la organización social, política y económica de Chile, ¿ya? Ahora, valores en relación con la naturaleza, que son estos: responsabilidad, cuidado del entorno, preservación, sostenibilidad, ¿ya? Si bien en términos cuidados del entorno, responsabilidad, preservación y sostenibilidad están estrechamente relacionados con la protección del medio ambiente, cada uno tiene un significado y enfoque distinto. Responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Implica asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, tanto a nivel individual como colectivo. Nos obliga a actuar de manera ética y sostenible para proteger el medio ambiente. En este contexto, la responsabilidad se refiere a la obligación moral, ética de todas las personas de actuar de manera que no dañe el medio ambiente, ¿ya? Implica también asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Y por supuesto hay que tomar medidas para mitigar de alguna forma el impacto del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, también el cuidado del entorno, que estamos hablando en este sentido de los valores en relación con la naturaleza, si se dieron cuenta. Entonces, significa el cuidado del entorno, significa tomar medidas para proteger y conservar los ecosistemas naturales, la biodiversidad y los recursos naturales. Se traduce en prácticas como la reducción de contaminación, la conservación del agua y energía y la gestión sostenible de los bosques. Implica tomar conciencia de nuestro entorno, ¿cierto? Y del impacto que tenemos nosotros hacia el planeta, ¿cierto? ¿Cómo impactamos? Porque puede ser un impacto positivo igual. ¿A alguien se le prendió el micrófono? No sé quién. Gracias, gracias, gracias. Y preservación, que habla de buscar mantener intactas las áreas naturales y recursos culturales para las futuras generaciones, las generaciones futuras. Se implementa a través de la creación de áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad y la promoción del patrimonio cultural. Entonces implica proteger ecosistemas frágiles, especies en peligro de extinción, por ejemplo, las áreas protegidas, ¿no es cierto? Las reservas, todo esto aporta en la preservación y también, por ejemplo, la protección del patrimonio cultural. En Valdivia, por ejemplo, que es donde yo vivo, ustedes sabrán, hay mucho patrimonio cultural que también es lo que se espera que conservemos, que cuidemos, ¿no es cierto? Porque es lo que les vamos a dejar a las futuras generaciones. Y, por supuesto, el último de los valores en relación con la naturaleza tiene que ver con la sostenibilidad, ¿ya? Que implica satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿cierto? Se basa en el uso responsable de los recursos naturales,
y la búsqueda de soluciones que sean ambientalmente amigables y socialmente justas, ¿ya? Por ejemplo, el uso de energía renovable, la agricultura sostenible, transporte eléctrico, por ejemplo, y la gestión sostenible de recursos hídricos, ¿ya? Cuidar el agua. Muy, 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 muy importante, chicos, chicas. Frase filosófica para la reflexión de la semana, que es de Vandana Shiva, de 1952, nació en 1952, que dice, la tierra no nos pertenece, pertenecemos a la tierra. Ella es una filósofa y física de la India, es contemporánea, o sea que sigue viva y tiene cerca de unos 70 años, y nos habla que nuestro planeta se encuentra en un momento crítico, ¿ya? La actividad humana ha impactado profundamente el medio ambiente, generando una serie de desafíos que amenazan la vida en la Tierra. El cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? El agotamiento de los recursos naturales son uno de los complejos problemas que enfrentamos. En este contexto, mis chicos, mis chicas, es muy valioso lo que estamos haciendo porque estamos reflexionando sobre nuestra relación con el medio ambiente. Una de las preguntas fundamentales que podemos plantearnos es, ¿cuál es el valor de la naturaleza? ¿Es simplemente un recurso a nuestro servicio o bien tiene un valor en sí mismo? Entonces, los valores en relación con la naturaleza. Preguntas. Ahora ustedes me responderán acá. ¿De qué forma puedes ser responsable con el cuidado del medio ambiente? Y la pregunta número 2, describe con tus palabras lo que para ti significa naturaleza. A ver si alguien se anima. Tener el hábito de reciclar. Reciclar, súper, sí. Cuesta reciclar, hay que reciclar, pero cuesta un poquito reciclar. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre cómo podemos ser responsables con el cuidado del medio ambiente? A veces pareciera que tenemos que hacer grandes cosas, pero son más bien las pequeñas acciones las que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, Ingrid o Luis. Ingrid y luego Luis. Plantar arbolitos, ya, sí, sí, muy bien. Sí, cuando uno sale a cualquier parte que salgas, si come o hace algo, dejar limpio y llevarse su basura. Si hizo fogata, preocuparse de dejarla bien apagada. Que sí. Gracias, sí. Muy importante apagar fogatas. ¿Alguien más quería plantar árboles también, ¿no? Recoger la basura cuando se va a la playa, muy importante, dejar más limpio de lo que estaba cuando uno llegó. Puntos verdes, bien. Y a veces si a algunas personas les cuesta un poquito más reciclar algo tan simple como si no va a estar en la habitación o si no está viendo la televisión, apagar la televisión. Imagínense, un 2x1 les sale más barato la luz y cuida el medio ambiente. A veces son pequeñas acciones las que marcan la diferencia, ¿no? No quemar basura. Muy importante ahora que se viene el invierno más pesadito. Preocuparse, además, vivimos en un entorno tan lindo, hay que cuidarlo. ¿Cierto? Ya se ve lo que pasa con la devastación de aquí, muy cerca, en Brasil, ¿no es cierto?, el Amazonas, como el impacto que genera la destrucción del pulmón verde de la región, ¿no es cierto? No botar las colillas de cigarro. Sí, muy importante, pequeñas acciones que marcan la diferencia. Usar leña seca, sí. Y describe con tus palabras lo que significa la naturaleza. Chicos, chicas. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? ¿Algo cortito? Yo creo que todos los que estamos aquí somos amantes de la naturaleza, porque todos vivimos rodeados de ella.
cuidarla para que nos dure por siempre, yo creo, hacer lo posible para que nuestros hijos puedan disfrutar lo que nosotros tenemos. Gracias, Ingrid. ¿Alguien más quiere decir lo que es la naturaleza para usted? ¿Moisés? Yo digo que la naturaleza es la tierra en forma natural, sin la invasión del hombre, señora, es la libertad. Algo, como digo yo, lo que, como le pudiera decir yo, como fuera la tierra, sin los inventos y las tonteras del hombre, sería algo relajado, algo aire libre, árboles, todo eso me imagino yo. Muchas gracias, Moisés. Para mi tranquilidad, dice Carelia. Muy bien. Chicos, chicas, esta clase fue más cortita. Empezamos unos minutos después, pero con esta clase, específicamente esta clase, estamos dando por finalizada, por supuesto, la unidad, la personalidad integrada y sus valores. Ahora yo les voy a pedir que por favor se anoten acá las personas que están presentes, su nombre, su apellido, por mientras yo les voy a contar que, como yo les mencioné al inicio, en el recorrido de estas clases, que de alguna forma en tercero medio íbamos a pasar psicología y cuando ya pasemos a cuarto medio vamos a empezar con filosofía. Bueno, decirles que hoy, con esta unidad, se acaba de terminar las sesiones de psicología, es decir, podríamos decir que hasta hoy llegó tercero medio, ¿ya? A partir de la próxima clase, al inicio, vamos a hacer un repaso general absoluto de todos los contenidos que hemos visto, así que no se asuste si aún hay contenidos que les faltan, porque los vamos a repasar y usted misma, cuando responda va a decir, chuta, esto me falta, esto necesito reforzar, así que ahí vamos a reforzar los contenidos, vamos a practicar, y cuando terminemos eso vamos a empezar con filosofía, que es una de las cosas más entretenidas que existe en el mundo para mí. Viene de cerca la recomendación, pero va a ser súper entretenido también para ustedes, porque de alguna forma vamos a preguntarnos cosas muy interesantes y sin nada más que agregar, si usted ya se anotó, puede salirse de la sesión. Muchas gracias por su participación y como siempre es un agrado verlos, o sea, Buenas verlos noches, entre profe. comillas. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, Buenas noches, profe. buenas Disculpa noches. por Buenas interrumpir noches. tu